nosotros somos una entidad patrocinante y constructora en Noval, donde yo me desempeño y que es la empresa donde hemos, en este caso, con la que desarrollamos el proyecto Alto Tobalaba, puntualmente, que es uno de los del interés, ¿no es cierto?, que querían ver. Sí. Ujú. Nosotros, como empresa desarrolladora, llevamos para 14 años, de los cuales me corresponde a mí liderar el área del DC49, de la cartera de proyectos de vivienda social que tenemos, donde somos entidad patrocinante y a su vez somos constructora. O sea, vale decir, en este caso nosotros para abordar los proyectos asociados a la política habitacional, construimos lo que nosotros desarrollamos y no desarrollamos para que construyan otros, terceros. Vale decir, desarrollamos entonces dentro del área, porque lo hemos visto incluso como una fortaleza dentro del esquema, ¿no es cierto?, que tiene la política para poder funcionar adecuadamente. Nosotros en este caso actualmente tenemos una cartera que involucra proyectos en 4 regiones. Estamos fuertemente en la metropolitana, en la de Valparaíso, en Rancagua, en Maule y en Ñuble. Entonces, Maule, Ñuble, Rancagua. No, perdón, 5 regiones. En 5 regiones. El fuerte de nuestra cartera está aquí en la RM. Claro, y dentro nosotros nos dedicamos específicamente enfocado a lo que es la política del DC49, a la modalidad que tienen, que son de construcciones en nuevos terrenos. Vale decir, proyectos en este caso en modalidades normativas, ya sea de loteos o de condominios, pero siempre por sobre 100 viviendas, con énfasis, la verdad, en la densificación, con énfasis en densificación asociada a proyectos en copropiedades tipo A con edificios de 4 a 5 pisos. Ese es el fuerte como de la cartera de proyectos nuestros. Y dentro de eso tenemos ya carteras como que se dividen en diversos, o los proyectos los dividimos en diversas tipologías de lo que te permite la normativa actualmente. Nosotros, la verdad, estamos tratando siempre nos mantenemos en vigencia respecto a cómo van modificándose, porque es muy dinámica el tema de la política de vivienda a lo largo de lo que ha sido, no sé, los últimos 2 periodos de gobierno, ponte tú. Tiene cambios sucesivos la norma, entonces nosotros constantemente estamos actualizándonos referido en referencia a lo que establece la materia normativa. Y y dentro de ello hemos tenido, por ejemplo, acceso a participar en concursos de entidades patrocinantes, en terrenos que Servio pone a disposición para desarrollo de proyectos de vivienda. Y cuando se iniciaron estos programas, nosotros postulamos a algunos de ellos, nos adjudicamos algunos concursos que eran procesos de diseño, desarrollo y construcción, y dentro de los cuales uno de ellos fue Alto Tobalaba. Ujú. Otro de ellos también fue Viñitas, que fue otro caso que comentaba, ¿no es cierto?, que el 2020 también ganamos un PAU con Ya. ese, como en la categoría de Mejor Proyecto de Integración Social. Después vino Alto Tobalaba, que también pudimos, en este caso lo postulamos, y también, bueno, había tenido buena recepción, fue un muy buen proyecto. Entonces, eso es a grosso modo un poco a lo que nos dedicamos y en lo que estamos metidos. Actualmente tenemos una cartera extensa de proyectos, de más de 30 proyectos, la verdad, en sus distintas fases. Entendamos dentro de lo que es inicios de desarrollo, construcción, o sea, o procesos de postulación a Servio y después construcción. Entonces tenemos proyectos en sus diversas etapas y fases, siempre en las categorías que les digo, y dentro de ellos, por lo menos en lo que corresponde a las materias de liderar las gestiones de diseño y de tramitación, tengo a cargo la cartera de proyectos. Entonces, no sé si ahí vamos de repente precisando luego de esta generalidad que te digo y para que me puedan consultar de repente. Sí, súper. Claro, ahí respecto a eso, después quizás puedes ir ejemplificando con el proyecto de Alto Tobalaba, pero algo que nos interesa a nosotros conocer un poco más en detalle es cómo han resuelto, digamos, a partir de las restricciones que están impuestas, digamos, de alguna manera por la norma, respecto a las superficies, los espacios de distribución, el cuadro normativo. eh, para poder desarrollar, en este caso, vivienda social con un estándar lo más alto posible, digamos. ¿Cómo es ese tránsito, digamos, desde lo normativo hasta esa propuesta de diseño que ve la realidad finalmente? Eh, claro, es una camisa de fuerza que es restrictiva para nosotros desde el punto de vista de la variable del financiamiento, que eso es, nosotros tenemos una fortaleza para enfrentar, la verdad, las restricciones del programa vienen dadas por el hecho de que también somos constructora.
Mm. Entonces, la evaluación y el feeling de que el producto después pueda calzarse, ¿no es cierto?, con las reglas del juego que tiene la restricción presupuestaria, asociado, que esto tiene como un correlato directo con los metros cuadrados construidos y finalmente con lo que te pide el programa, ¿cachai? Que en el fondo para resolver el programa arquitectónico, en caso, por ejemplo, de departamentos, donde tenés que cumplir una superficie mínima de 5 metros, con los 3 dormitorios, lo que te dice el Mm. cuadro normativo, y con incrementándose, ¿no es cierto? Hay leyes que van complejizando el desarrollo, han habido actualizaciones normativas, todo lo que fue el cambio de los IMIP, por ejemplo, ¿no es cierto?, en materias en materias viales, en este caso el ministerio, que van dando cierta complejidad técnica con que tienes un análisis y una retroalimentación que es directa con la empresa, pero desde el punto de vista del diseño es complejo y es una batalla, la verdad, continua y constante, si uno quiere lograr proyectos que en este caso vayan con propuestas, no sé, en el caso de Alto Tobalaba, por ejemplo, donde hay propuestas que son tal vez un poquito más complejas cuando la naturaleza del terreno ya no es un terreno simple, no es un terreno plano, no es un terreno sin desniveles, no es un terreno de geometría regular, no es un terreno con normativa completamente clara y con condiciones legales también completamente saneadas, sino que son proyectos, o sea, como que los terrenos no vienen limpios para el desarrollo y hay que, de un plazo y de una, además con plazos muy acotados, por el hecho de que el Alto Tobalaba tenía la condicionante que no sucede en todos los proyectos de la política habitacional, donde el mandante era serbio, por el hecho de tener un concurso de entidades patrocinantes. En la regularidad de los proyectos de vivienda, uno adquiere un compromiso en realidad con los titulares del proyecto, que son las familias. ¿Ya? Uno firma un contrato, en el fondo una carta de prestación de servicios, con los cuales tú fijas las condiciones de presentación del proyecto habitacional en un X plazo para presentar el proyecto al serbio. En este caso, por lo tanto, el compromiso está adquirido con las familias. Muchas veces, nosotros, por lo menos desde el punto de vista de cómo administrar nuestra cartera de proyectos, por la gestión los tenemos separados. O sea, Alto Tobalaba es de alguna manera una excepción respecto a lo que es la regularidad de las políticas de vivienda. Entonces, también entender que ese proyecto tuvo condiciones especiales porque tuvo un acompañamiento por parte de Sergio, una supervisión, porque lo enmarcamos como una particularidad. Un punto que creo que es relevante, porque el ser el concurso también implicaba que nosotros como desarrolladores también hicimos una propuesta que tratamos que tuviera un valor agregado respecto a otros proyectos de vivienda, entendiendo que habían condiciones urbanas, en este caso como el emplazamiento, por ejemplo, que para nosotros era relevante que una buena ubicación fuera asociado a que el proyecto, dejarnos de desplazamiento, de condiciones, en este caso de asoleamiento de las unidades habitacionales, de una libertad de vista, de dar preferencia a la orientación de los recintos habitables, ¿no es cierto?, respecto al entorno. Hubo un análisis que la verdad respondió a la naturaleza del sitio, y era que el terreno viene, entonces, la primera variable es que sin terreno no hay proyecto, y ese terreno puntualmente fue proporcionado por Servio y tenía un muy buen emplazamiento. Fueron en privilegiar y lograr, por ejemplo, dar la mayor altura posible, de acuerdo a lo que nos permitía la norma, pero después sí hubo, y cuando tú analizáis las imágenes objetivo, por ejemplo, en el caso del Alto Tobalaba, respecto a cómo era la imagen objetivo que tenía Servio desde sus áreas para el concurso de entidades versus lo que resultó el proyecto, la verdad es que no hay punto de diferencia, porque ellos habían planteado la idea de bloques, o sea, de los bloques de edificios, ¿no es cierto?, plantados en este terreno con esa topografía, pero con yo creo que, claro, un poquito alejado del potencial del terreno. Claro, Alto Tobalaba, si tú
mucha gestión y que forzar la mano en la normativa respecto a lo que un proyecto normal tal vez muchas veces no hace, y ahí hubo un esfuerzo y que nosotros por lo menos estamos dispuestos a darlo para lograr que el proyecto fuera lo mejor posible dentro de lo que permitía la norma y el financiamiento, por ejemplo, que tuvo que ver con, por Ese es el ejemplo, problema, digamos. sí, sí, claro, pero para ejemplificar un poco cómo tocan esos casos o las dificultades que trae un Alto Tobalaba versus otros, en el fondo, y es que, claro, es un buen proyecto, pero trae de la mano más gestiones. Aquí el permiso de edificación tuvo una dificultad muy importante que tenía que ver con el cuestionamiento y el requerimiento de ascensores para el proyecto que finalmente, por parte del municipio, que nosotros peleamos para no incluirlos porque no había financiamiento, pero además porque nuestra interpretación normativa creíamos que tenía la razón de tal manera de que no se solicitaran. Nosotros tenemos un edificio de 6 pisos que enfrenta Avenida Tobalaba, ¿no es cierto? 5 pisos y el último piso en dúplex, Mm. 5 pisos sin ascensor en este caso y el último con escalera interior, pero teníamos el edificio abalconado en pendiente con 2 pisos de desnivel. Entonces, si es que uno lo cuenta desde el nivel inferior, efectivamente tenía una edificación de 8 pisos que debería haber tenido ascensor. Nosotros en este caso propusimos que los edificios, más que llegar a una solución absurda que era poner torres que no estuvieran conectadas, posicionadas en terrazas cada 2 metros y medio, nosotros, porque se produciría el absurdo donde para entrar al proyecto, que entrar por la parte alta, deberías bajar en el caso anterior 2 pisos para después la señora que vive en el tercero volver a subir 2 pisos solo por una cuestión absurda de que no teníamos la posibilidad normativa de conectarlos, ¿cachai? Como para que la circulación fuera horizontal y que el proyecto de alguna manera reconozca como en Valparaíso que tienes pisos, en el fondo que está la posibilidad de que exista un layer intermedio y que hayan pisos hacia abajo y pisos hacia arriba sin ascensor y que se compute de esa manera. Esa fue una pelea normativa, por ejemplo, que tuvimos que darla con el municipio de La Florida y la ganamos. Pasamos en este caso por la Seremi de Vivienda con pronunciamientos y argumentaciones en favor del proyecto habitacional, pero que pero que, claro, si uno se va por lo evidente y por lo que te dice la norma, la verdad la norma es restrictiva y no te da más facilidades por el tema de que un proyecto sea de vivienda social. Al contrario, la normativa desde el punto de vista de lo aplicable a la vivienda social, tanto, no solo en el marco que decías tú como que de lo que regula el DC 49, sino en lo que tiene que ver con la UGUP propiamente tal, es más restrictiva, al igual que ahora la nueva ley de copropiedad, hace más restrictivos los proyectos y te pone en todas sus etapas de gestión, un proyecto de vivienda social es más difícil de tramitar y de aprobar que un proyecto de vivienda que no es social. Y dentro del proceso de construcción también tienes más supervigilancias y más etapas de fiscalización que un proyecto de vivienda que no es social. Incluso de un proyecto de vivienda subsidiada como el DC 19, ¿no es cierto? Donde tenéis componente de venta y componente de vivienda vulnerable. Incluso en ese tipo de proyectos, la misión y de alguna manera la supervigilancia que tiene el Ministerio y los servicios no es equivalente a la que tiene el DC 49 y los procesos de revisión también son simplificados. O sea, nos enfrentamos a que desde el punto de vista de los desarrolladores, los proyectos de vivienda social, la verdad es que tienen muchas más exigencias y que hacen un poco más difícil el abordar los proyectos versus proyectos habitacionales normales. Yo te diría que en el caso de lo que nosotros cuando hemos tomado proyectos bueno, tiene que haber una intención también detrás del desarrollador para tratar, eso es lo primero, que tiene que haber voluntad del desarrollador para tratar de hacer proyectos que vayan y que tengan búsquedas, porque también existe dentro del amplio mercado de los desarrolladores hartas experiencias de empresas que replican el modelo porque es difícil el experimentar, porque la maquinaria y la burocracia y de alguna manera a lo que tú te enfrentas al tratar de incorporar nuevas tipologías es una pelea que no es simple y que es extensa. Entonces, por eso uno trata a veces de llegar a tener tipologías. Nosotros actualmente, por ejemplo, tenemos tipologías desarrolladas, pero tenemos también tipos de proyectos y tipos de terrenos donde sí, en este caso tratamos de hacer soluciones caso a caso, de alguna manera, ¿cachai? Y tener alguna búsqueda que vaya más allá del solo replicar unidades de vivienda, pues, sino que el valor, que tenga algún valor arquitectónico en términos de uso, buscando
favorecer siempre la funcionalidad. Nosotros incorporamos la variable social fuertemente en el proceso, vale decir, incorporamos los diagnósticos que hacemos de las familias que se van a ir a vivir, que esa es la otra componente esencial, que el área social tratamos de que las familias conozcan, y que por lo menos lo que tiene que ver con los espacios comunitarios, lo que tiene que ver con las relaciones, o sea, con favorecer que el proyecto cree condiciones al interior también para que se dé vida en comunidad. Entonces, eso que no sea solo que no sea solo un discurso, sino que finalmente se materialice en el proyecto a través de una... Nosotros por lo menos internamente lo tratamos, por ejemplo, como que las áreas comunes las pensemos como si fueran plazas, por decirte algo, como si fuera un proyecto de espacio público al interior de un condominio, de tal manera de que se busque darle un sentido. Es el tema de tratar de ser conscientes que siempre van a existir problemas de mantención. Por tanto, tratar de que, por ejemplo, desde lo construido hayan elementos que sean persistentes, más allá de que no tengan, por ejemplo, de que no rieguen las plantas, que el proyecto siga existiendo para que no se... entonces, tratar de considerar también las malas experiencias y el aprendizaje que llevamos, Mm. porque Ahí en eso es esa lo otro. Entonces, ahí hay... esa relación con las familias que tú decías, que me imagino también se les facilita por el hecho de que son entidad patrocinante y constructora, eh, en este proyecto en particular, se tradujo, como tú dices, en los espacios públicos, o sea, los espacios compartidos, digamos, del proyecto, pero también de alguna manera en la definición del diseño de los departamentos, o hasta dónde llegó como ese involucramiento sí. de la comunidad, digamos. Nosotros aquí hicimos una experiencia que fue bien entretenida, que tratamos de hacer que el proyecto, si bien teníamos ordenado como partido general la ubicación de las volumetrías principales que queríamos, aquí había una falla, un accidente geográfico importante en el medio del terreno, que era un hoyo, la verdad, que tenía como que había sido de depósito de materiales de relleno de la época del aluvión, no era un terreno que había sido ocupado como para relleno. ¿Cachai? Entonces nosotros tomamos en consideración que había el sector central del terreno que de alguna manera tuvo hasta 12 metros de profundidad de rellenos controlados, entonces nosotros tratamos de hacerle el quite a eso y dejamos una plaza central, entonces el emplazamiento de las torres las teníamos medianamente definidas, pero hicimos un ejercicio de desarrollar dos tipologías de departamentos, nosotros ya sabíamos que íbamos a optar por la altura máxima de edificación con un dúplex de coronación, entonces también sabíamos que el proyecto era para 160 viviendas, entonces de alguna manera este módulo que hicimos de los departamentos dúplex, vimos que tenía que ser equivalente a dos departamentos en un piso. En el fondo, hicimos el módulo que dos sean equivalentes como en un cubo, ¿no es cierto? Que lo dividías en dos unidades verticales u Sí. horizontales. Y con ello les dimos a escoger a las familias para que, en el fondo, entendiendo que habían volumetrías, que era una especie de F en planta, ¿no es cierto? Un bloque largo que va hacia Avenida Tobalaba y dos brazos paralelos que venían en el sentido poniente-oriente, bajando. Con esas volumetrías entendidas le dijimos, ya, les mostramos ambas tipologías de departamento y dijimos, ¿cuáles les gustan más? El proyecto admite que al menos tengan, me acuerdo si era 54 dúplex, ponte tú, que eran como la coronación, pero el resto, si hay gente que quiera más dúplex y si les gustan más, levanten la mano, definamos y lo armamos a su medida el proyecto. O sea, vale decir que el proyecto se desarrolle y se ingresara teniendo a las familias que previamente hubieran definido qué unidad les gustaba más de vivienda y nosotros hacíamos la adaptación de tal manera de que ese proyecto se pudiera concretar y que las familias pudieran escoger realmente qué tipo de vivienda más requirieran en base a su experiencia y a su núcleo familiar íntimo, que es una decisión súper personal. Entonces se hizo una actividad, se hizo una votación, es que expusimos y tuvimos ahí los dos departamentos, claro, y pasó eso de que la gente escogió, y hubo más dúplex que lo que esperábamos en un principio, más que solo las coronaciones, claro, y metimos dúplex, por lo tanto, también en algunas unidades como bloques, como módulos de vivienda de ajuste. Entonces, el proyecto inició su desarrollo y sus primeras tramitaciones ya teniendo y recogiendo como que las familias habían podido escoger no solo cuál es el que le gusta más en términos de piso y orientación, ¿cachai? Sino que además escogieron, por ejemplo, que los departamentos dúplex nosotros habíamos metido algo que en vivienda social no se hace mucho, que era un baño de visita bajo escala, el primer piso. O algo súper sencillo, pero que implicaba no sé, pues mantener esa división de espacio público y espacio privado, como en términos, no sé, cuando hay familias con niños, tú cachai, que la gente no tenga que subir al segundo piso por temas de privacidad.
Entonces separamos los ámbitos, a todos tratamos de dar balcones y correcta orientación, a los otros incorporamos en todo ventilación cruzada, les dimos un walking closet en el segundo piso, aumentamos los metros lineales de zonas de guardado, porque los metros lineales de espacios para guardar y considerando que no hay bodegas son bien insuficientes si tú haces un análisis como de cuál es el espacio efectivo que tienen, de lo que te pide el cuadro normativo. Entonces, por ese lado tratamos de potenciar, la verdad, ambas tipologías y que tuvieran características en lo funcional, sirvieran en el fondo a distintos grupos de familias. Pues entonces, como la composición es heterogénea, hubo una división y eso nos permitió que el proyecto fuera como correspondiente y que hiciera un match adecuado con la evaluación social. Eso yo te diría que en la práctica no se hace mucho porque el proyecto de verdad que incorporó finalmente y se hizo a la medida de lo que ellos habían escogido Mm. previo al desarrollo. En la práctica nosotros, la verdad, si lo vemos para otros casos, lo desarrollamos a posteriori. O sea, nosotros hacemos los partidos generales, hacemos los desarrollos y las tipologías que vienen dadas, en el fondo después se asignan a las familias como de alguna manera cuando el proyecto está desarrollado aquí. Hubo eso como un ejercicio adicional de coordinación para el desarrollo del proyecto. Oye, y el hecho de que los edificios tengan 6 pisos eh, y, y que me imagino que son departamentos espalda con espalda y después arriba tenéis los dúplex, eso también es una forma de innovación de parte de ustedes, o sea, de sacar el máximo de la eficiencia tanto como lo que permite la norma, porque también está el tema de los ascensores, que entiendo que lo podías ir hasta 5 pisos cuando sacáis el dúplex arriba, ¿no? Claro, o sea, el tema de los dúplex, nosotros hicimos, por ejemplo, trabajamos normalmente con núcleos de cajas de escalera que tienen 4 o 6 departamentos por planta y que son núcleos centralizados. Aquí hicimos un edificio que es de una crujía, vale decir, tenía un pasillo exterior y solo, entonces no teníais edificio, o sea, o departamento de un pasillo donde vas entrando a un lado y a otro, sino que se orientó con pasillos exteriores y todos, en este caso por lo tanto, te queda una cara sirviente y una cara servida que es la que tiene buena orientación. Ah, Eso desde el punto de vista económico, y si tú lo ves como en función, por ejemplo, de los porcentajes de área común respecto a la superficie edificada, que podría ser es un factor de análisis, ¿no es cierto?, que se pone normalmente para ver si el edificio es sí, eficiente o no en sí. términos de los metros cuadrados construidos destinados a circulaciones. Eh, claro, este tal vez es un edificio que es un poco menos eficiente que otros, Claro. pero eh, claro, fue una cosa por otra. Este proyecto, yo te diría que tiene en términos de financiamiento, tenía la variable de que era un concurso de entidades. Entonces, de alguna manera se hizo una apuesta y un esfuerzo porque yo te diría que es un edificio que desde el punto de vista económico es un poco más caro que otras Mm. soluciones que son con circulaciones más concentradas, por ejemplo, en términos de los porcentajes de metros destinados a circulación. Pero sí se trató de optimizarlo desde el punto de vista de concentrar al menos esa edificación subiendo un piso con los Claro, dúplex. se, Y que se, con se eso se compensa, exactamente. liberáis un poco de suelo. Oye, Vale. y respecto a la unidad, eh, esto siempre se busca un 3 dormitorios como solución, Claro. porque entiendo que eventualmente uno también podría ofrecer de 2 dormitorios y el subsidio te sigue cubriendo, ¿cierto? Claro, en este caso la norma te exige para los DC-49 los 3 dormitorios. Es como, y poner un cuarto, o sea, poner dos no es, la verdad no es alternativa, poner 4 tampoco es alternativa porque en uno está ahí bajo estándar y en el otro te alegan sobre estándar. ¿Cachai? Incluso dentro de los procesos de evaluación, Sí. y porque además, de alguna manera también el ministerio o sea, la Mm. parte institucional entienden que el financiamiento está súper ajustado. Entonces también tratan de ser cautelosos, por lo menos de lo que nos ha tocado en términos de la relación con la institución, de tal manera que tú tampoco te pases, porque si alguien hiciera una mala evaluación del proyecto, vale decir una constructora o alguien que no esté muy dedicado al negocio, hay un riesgo también, creo que pasa con proyectos mal abordados que quedan abandonados, por ejemplo. Mm. Que es un poco lo que pasó con Maestranza. De hecho,
ese proyecto quedó, claro, la constructora La quebró y el constructora proyecto quebró. tenía, claro, y de hecho había muchos problemas además con el proyecto propiamente tal, que estaba hecho como en old school, era con albañilería, que ya no se está construyendo mucho con albañilería y tenía varias... No, pero Oye, ese, mm, ¿y dale. cómo lo hace, y cómo lo hacen los DC-19 que ofrecen en general puro dos dormitorios, un baño para los vulnerables? No ves que los cuadros ¿Cómo? normativos y los cuadros de exigencias son distintos para los DC-19. Mm, Los cuadros normativos tienen o sea, el cuadro normativo del DC-19 es resumido y tiene exigencias simplificadas para el 49. El ya, 29 puro es más exigente en esa materia y solo te permite los dos dormitorios en el caso de casas. En claro. casas o sea, bajo la figura casa. Si es en condominio o lote, pero que tiene que ser, si es casa, puede ser dos dormitorios, te baja la superficie, no tienen que ser 55, podría ser 42 metros cuadrados, pero con una ampliación proyectada. Claro, claro. Ahí tenés que considerar un dormitorio, bueno, y ahí pueden ser dos pisos, un piso. La casa tiene hartas más limitaciones y con cómo está en este caso el escenario de adquisición de suelo y de disponibilidad de suelo asociado a los subsidios, hay cada vez menos proyectos, la verdad, con casa. Oye, tú comentabas de la relación con el serbio en este caso, en el caso de este proyecto en particular. eh, Te quería preguntar un poco en qué se tradujo esa cercanía con el serbio en este caso, si es que hubo como más facilidad, por ejemplo, para aprobar ciertas cosas, ciertas modificaciones, y tal vez qué comparación se puede hacer entre lo que ocurrió con esa relación en este proyecto respecto quizás a otros proyectos en los que tú has estado, donde no es tan cercana esa relación, digamos. Es que claro, esta figura en el tiempo ha ido mutando. La figura de Comer Servio lleva los proyectos que ellos patrocinan, en este caso en terrenos de su propiedad por la vía de concursos. Fueron como los pilotos que tiró la RM y a nivel nacional también de lo que ha sido como esta iniciativa de concursar los suelos de que disponen los serbios. Entonces, en esa figura yo te diría que sí, por lo menos se tradujo en que al menos Serbio pudo estar sentado en la mesa en términos como en la representación de poner el interés de ellos como para las gestiones que se dan sobre todo con la dirección de obras, yo te diría sobre todo con la dirección de obras y posteriormente al interior cuando pasan estos por las revisiones de los propios serbios, porque en el fondo tuvimos un acompañamiento específico que favoreció toda la cadena del desarrollo hasta que se terminó de aprobar. Después, cuando inicia el proceso de construcción, claro, ya inicia como el acompañamiento de otra manera y ya empiezan las supervisiones propiamente de la obra. Mm. Y, Ya. Ahora, Servio, si tú me preguntas a mí, por ejemplo, respecto a lo que tiene que ver con el diseño, con puesta de innovación, con todo lo que tenga que ver, sí, sí, no se ve súper amarrado y hay muy poca flexibilidad, como por ejemplo para la autonomía de los Servius respecto a la interpretación de la norma. Por ejemplo, Servio te dice que actualmente, Servio no ayuda ni se pronuncia mucho y dejan como que la gestión toda depende del desarrollador para todas las gestiones municipales, por ejemplo. No hay una prevalecencia del ministerio por sobre los municipios al momento de exigir un plazo, al momento de pelear una interpretación normativa. El serbio no interpreta la norma. Entonces nosotros muchas veces, si bien son proyectos que están, por ejemplo, en este contexto al alero del plan de emergencia habitacional, igual tenemos que pasar por pronunciamientos de la Seremi. Entonces toca involucrarse con otras ellos actualmente yo te diría que igual el serbio ha ido o trata de ir monitoreando y mejorando la supervigilancia de los proyectos, pero es una tarea continua y constante. El, el Pero, hacer que, el hacer que se involucren, porque por la naturaleza del sistema, yo te diría que es como que descansan en que eso está en el desarrollador en este momento. pero eso no quita como lo exigente que es, digamos, Servio respecto a las cosas que sí obliga, digamos, directamente. O sea, todo el cumplimiento con el cuadro normativo, y sobre todo si uno lo lleva como a la eficiencia de esos 55, muchas veces se tornan el mínimo, pero también muchas veces se tornan el máximo a la vez. Eh, ¿Cómo ha sido su experiencia en la aplicación de esos términos?
Es que nosotros, la verdad es que lo he- tenemos, entendemos bien el sistema y la verdad tenemos claridad de cómo dar cumplimiento dentro de la superficie a las exigencias. Tenemos departamentos que creemos que son, desde nuestro punto de vista, que la verdad no se diferencian en nada del producto que uno desarrolla para la venta. Mm. Nosotros por lo menos tratamos de que nuestros diseños desde el punto de vista de lo formal, ¿no es cierto?, de lo funcional, de cómo se entregan con sus terminaciones, no difieran del producto. ¿Me dan un Sí, segundito más claro. que Sí, claro. quiero responder una consulta? Ya, disculpe. Sí. Vamos. Eh, si me puede repetir la pregunta, por favor. No, ¿cómo ha sido su experiencia en la implementación del cuadro normativo al final, sabiendo que en general se busca cumplir con el mínimo para maximizar también el alcance, ¿cierto? O sea, Sí, sí. porque también esa es como la paradoja, que no es que digamos los desarrolladores sean villanos, sino que también uno puede tener mayor impacto en la medida que que le entregue una solución habitacional a una mayor cantidad de familias. Y quizás no logré elaborar lo suficiente la pregunta, pero independiente que ustedes puedan como manejarlo en términos como de calidad, por ejemplo, constructiva, y que sea poco diferente o respecto a un producto de venta, ¿cuáles son las como condiciones que ustedes definen eh, para esa calidad de diseño, ¿no? Como que, ¿cuáles son, o sea, como cuáles son las virtudes, digamos, de lo que ustedes proponen y también qué sería deseable que también este mismo sistema normativo permitiera, quizás? ¿Cuáles son las limitaciones? Bien amplia la Gracias. pregunta, pero No, pero es súper interesante, es súper es súper interesante. De hecho, es como que me imagino esta conversación, la verdad, como me dan ganas de mostrarle los proyectos para que vieran un poco lo que hacemos. Más allá del alto toda la, me refiero, porque de verdad que tenemos una cartera extensa, entonces, pues, eh, mira, esta es una duda que incluso se tiene mucho estando, yo soy muy cercano, la verdad, mucha gente también del Servio, de los equipos técnicos evaluadores, porque yo fui evaluador durante muchos años también y me tocó estar a cargo de las áreas de evaluación técnica aquí en la metropolitana por un rato. Y ahora que trabajamos con colegas también en general, y cuando habláis como con los arquitectos que están detrás de la parte evaluadora junto con nosotros como desarrolladores o cuando habláis con otros desarrolladores, yo conozco otros colegas que también se dedican al ámbito, es una discusión bien grandota. Queda radicada actualmente 100% finalmente como en la búsqueda o en lo que o en lo que esté en cada desarrollador, porque eh, el ministerio y los servicios, la máquina operativa, ¿no es cierto?, y que implementa la política desde lo institucional, no tiene herramientas para exigirte, pero además es muy difícil evaluar, ¿cachai? En ámbitos de lo que tiene que ver con el producto, no sé, desde un diseño, desde la arquitectura, desde lo formal, desde todos esos aspectos, desde el planteamiento de un partido general, desde las decisiones de cómo abordar un terreno. eh, Todas esas decisiones finalmente radican en el tratar de buscar algo que vaya un poco más allá de lo que podría ser el solo repetir unidades tipificadas. Claro, va a quedar en lo que uno tenga como búsqueda personal, pero además como de los equipos profesionales, que esto se lleva también a un tema que va muy en línea de ajustarse a financiamientos, pero tratar de dar el mejor producto dentro de lo disponible.
O sea, no por el contrario, no irse a la... Nosotros en ese sentido, por ejemplo, y aquí te voy a hablar bien desde ya como de lo que rige al trabajo que nosotros desarrollamos, es tratar de no irnos por los mínimos, tratar de primero de que la arquitectura y el proyecto se emplace y responda al sitio, que responda, o sea, que responda a una evaluación que no necesariamente responda a la obligación de responder a un proyecto seriado. ¿Cachai? Vale decir que hay complejidades que tenés que abordar caso a caso y terrenos que no te admiten eso. Y luego, en lo que tiene que ver con está ahí siempre, 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 siempre amarrado al financiamiento. O sea, ahí, esa es una pelea, por ejemplo, que en mi caso a mí me toca dar. De hecho, con mis pares dentro de la empresa constructora para evaluar los financiamientos y que los diseños no se encarezcan o bien definir. Nosotros nos vemos constantemente sometidos a decisiones, por ejemplo, cuando hay por algún motivo que pueda haber un financiamiento adicional, si eso tú lo incorporas en la típica duda, no sé, mejores terminaciones para las familias, son familias de los segmentos más vulnerables. No sé, pues, pintarle la casa, ponerle cerámica. Nosotros siempre hemos privilegiado, y esa es una decisión ya nuestra, que sean mayores metros cuadrados. Por ejemplo, privilegiar los metros cuadrados edificados, porque la terminación, quierase o no, es algo que la familia puede abordar. Pero ampliar un departamento, nosotros lo otro que tratamos es de que el proyecto considere desde los partidos generales. El partido general tratamos de que, por ejemplo, de no favorecer la mala ocupación del espacio común. O sea, un condominio nosotros tratamos de tomar medidas de diseño que cautelen que los departamentos no se van a poder ampliar. Mm, Entonces, diseñar los exteriores y los primeros pisos de tal manera de buscar distanciamientos adecuados, construir las mismas condiciones que uno tiene cuando, por ejemplo, cuando trabaja con criterios de diseño de espacios públicos seguros, mm, ¿no es cierto? Que tiene que ver, por ejemplo, con libertad de vista, con el tipo de especie vegetal que pone de tal manera de que no crezcan y que no generen rincones inseguros, de dar espacios como con continuidad visual y de mm, desplazamiento. En general, tratamos de aplicar criterios de diseño que tienen que ver con el uso de los espacios comunes, ¿cachai? ¿No es cierto? Desde el emplazamiento, desde el que los proyectos no sean invasivos con terceros, porque también entendemos que a veces la comunidad representa la comunidad del entorno, muchas veces por un tema bueno, racismo, discriminación, quieran como lo quieran llamar, pero hay gente que no le gusta que lleguen proyectos de vivienda social, entonces tratamos de que el proyecto también se emplace y de que dignifique el nombre, vale decir que cuando hemos estado con conjuntos de segmento medio, que estos proyectos son iguales, ¿cachai? Vale decir que hacia el interior no tengáis mm, terminaciones, pero incluso no son iguales, a veces son más bonitos. Sí, que ojalá que te queden mejores. Entonces, nosotros nos ponemos pies forzados, como no dar, estamos tratando de que los diseños no aborden orientaciones 100% sur para cuando tenéis departamentos adosados, por el tema de problemas de condensación intersticial y de problemas de habitabilidad. Nos ponemos como pie forzado a no trabajar con baños mediterráneos, no tenemos mm, ninguna solución que tenga baño mediterráneo, todos tienen ventilación directa al exterior. Trabajamos así, o sea, nos hemos puesto, la verdad, pero esos son pies forzados nuestros, ¿cachai? Como desde el sí, desarrollo, de tal manera que tenemos como al interior del área de desarrollo, tratamos de cautelar temas que van no solo desde lo técnico, sino que tienen mucha correlación también con problemas de habitabilidad futura y de otorgarle, no sé, pues, aplicar esta máxima de darle uso a los espacios. O sea, nosotros tratamos de que nuestros espacios tengan un uso futuro pensado de tal manera de que después, y que eso esté lo más resguardado posible, tratamos de separar la relación vehículo-niño, ¿cachai? Como en términos también de espacios, de tal manera de que generemos espacios que tengan contenciones adecuadas para el desarrollo de actividades propias como por edad. Estamos trabajando, entonces, por eso tratamos de pensarlo, la verdad, también en términos como en esto del condominio, de que se habite, y creemos que la mejor manera de que los proyectos se sustenten en el tiempo es teniendo usos bien construidos también acorde a la comunidad que va a residir, pero varios de los criterios de diseño que te menciono son un poquito, van en esa línea, ¿no? mm. De privacidad. Hay una, en mi experiencia, que también me ha tocado diseñar DS19, o sea, no, nunca DS49, pero 19S. Y ponte tú, no sé, ejemplos como que el cuadro te obliga a que la logia tiene que ir a continuación de la cocina, ¿cachai? Y Claro. muchas veces pasa de que tenía un sitio
en el cual quizá no tenéis mucho frente, pero podéis eventualmente tener profundidad o ese frente bueno es uno y al otro lado podríais, no sé, podéis tener ventilación pero no vista, qué sé yo, cosas de ese tipo. Y, y en ese sentido es como bien frustrante a veces que podéis tener una solución que es mejor que lo que te obliga, que lo que te dice la norma. Y, y siempre también entiendo que Servio hace excepciones. ¿Tienen ustedes experiencias de ese tipo? O sea, sí, no, no, eso es súper interesante eso, claro, Una la pregunta variable de bien. frustración, es que me siento, te podría mostrar, así como contarte mucha experiencia, y si estuviera con otros colegas también te podríamos relatar harto al respecto. Claro, nosotros es que es como que estamos en constante, la verdad, cuestionamiento respecto a lo escrito. Mm, La versión cómoda creo que es la otra, la verdad, no hacer preguntas pero la verdad hay veces donde nosotros por lo menos tratamos de poner en cuestión y no tenemos miedo, pues debe ser porque muchos también pertenecemos, la verdad, a la institución antes, entonces hacemos muchas consultas constantemente haciendo apelaciones y pidiendo interpretaciones porque la mm, verdad es también, no sé, cuando trabajáis en regiones versus en nivel central, también es bien distinto trabajar en regiones, la autonomía que tiene en el fondo la región es distinta a la que tiene la RM. La RM tú cachai que te concentra el 50% de la vivienda del país, pero además está en el ministerio. Entonces, por ejemplo, en términos de definición, muchas veces a veces eso los vuelve más rígidos porque consultan mucho versus de repente las regiones son más autónomas y toman más decisión propia. Entonces también depende mucho de dónde trabajes, mm, como el margen de acción o de libertad y la interpretación también, aunque uno no, porque uno quisiera que las cosas no fueran interpretables, pero todo es interpretable y cada región además te lo interpreta de manera distinta. Entonces nos ha tocado que hay situaciones que en una región se permite y que en otras no. ¿Me cachai? Que tenéis como... Entonces, mm, productos que deberían ser equivalentes desde el punto de vista del cumplimiento normativo y que a veces uno puede estar como contar con que eso ya lo da por resuelto, vaya a otra región y como bajo la misma norma no te cumple, y es lo mismo. Entonces, y que tiene que ver con el criterio del colega que tenía al frente. Entonces, la verdad son peleas donde nosotros las estamos dando constantemente y en muchos ámbitos, desde el ámbito como de interpretación de normativa urbana hasta la solución constructiva de un alféizar con NAIFS, ponte tú. La claro. construcción de cómo resolver el detalle en uno de estos subsidios cuando tenéis como vidrio doble cámara, Sí, sí, sí. cómo evitar el puente térmico. Va como en todo el espectro No, te estaba comentando que era súper interesante eso, que fue lo último que estábamos conversando, de cómo una misma norma al final se podía terminar aplicando de manera diferente dependiendo de quién era el encargado de supervisar esa norma o de interpretarla en las regiones, por ejemplo. Claro. Eh, Eso es algo súper, como súper relevante, encuentro como hallazgo también para el proyecto. Sobre todo como considerando que el caso chileno, una de sus particularidades, comparado con, no sé, pues, con el Reino Unido, por ejemplo, es que las normas son de alcance nacional, pues, entonces, o la mayor parte de ellas. Entonces, al final igual hay diferencias regionales que tienen que ver con la interpretación de las personas que están a cargo de hacer cumplir esas normas. Claro, o sea, las instituciones al final la hacen las personas y dependiendo de cómo sea, pasa lo mismo con los municipios, Mm, que es la misma ordenanza, pero claro. las recepciones pueden ser súper distintas dependiendo de quién te lo revise y lo Claro. evalúe bajo un mismo producto. Mm, Entonces, y bajo una misma normativa, de hecho. Entonces, el criterio puede ser muy disímil, la verdad, y el nivel de exigencia, bueno, da, da para que salgan cosas distintas de algo que en principio podría ser lo mismo. claro. Hoy tenía, mira, un par de preguntas nomás para Dale, cerrar. Después te dale. quería pedir un poco de ayuda práctica con un par de cosas, pero Ujú. una pregunta que tiene que ver un poco también con los objetivos de este proyecto y todo el tema como de la estandarización de eh, del diseño de las viviendas y cómo en el fondo la normativa que se aplica contribuye un poco a eso. Y aprovechando que ustedes también tienen como hartos proyectos al mismo tiempo y tú tienes como experiencia en distintos proyectos, no solo este de Alto Tobalaba, digamos, Claro. te quería preguntar en qué medida tú encuentras o en qué medida ustedes aplican soluciones estandarizadas, o en qué medida, hasta qué punto parte como de ese diseño se replica en distintos proyectos, como eventualmente lo hacen otras inmobiliarias, otras constructoras, eh,
En el caso de ustedes, ¿cómo funciona eso? ¿Hasta dónde llega esa estandarización o qué tanto se ven forzados a hacerlo? ¿Cómo lo manejan? O sea, hemos tratado de buscar la estandarización, aun cuando nunca hemos logrado, la verdad, no tenemos tipificados, por ejemplo, viviendas tipo ante el ministerio. Eso no porque no, en general no trabajamos con viviendas unifamiliares ni viviendas. Mi amor, estoy en reunión. Perdón, es que estoy con mi hija aquí en el trabajo, Sí, entonces. tranquilo, yo también tengo una hija, así que... eh, no, ya, vaya. Dale. Ciérrame, por favor, mi amor. Ya. Es que está mi niña aquí. Mira, nosotros hemos tratado de buscar la estandarización y ha sido una Ya, búsqueda porque justamente tal vez en el primer momento estábamos y hemos hecho un trabajo de los proyectos muchas veces caso a caso y desarrollando tipologías de vivienda para casos particulares, o sea, de edificios en este caso, pero es en el momento de tener que abordar una cartera de proyectos más amplia, la verdad es que hemos ido perfeccionando entre un proyecto y otro, ¿no es cierto? Y uno va mejorando la vivienda, mejorando, encontrando, tratando de ir recogiendo el aprendizaje y los errores también que vais mm, notando en los proyectos previos. Entonces, actualmente, de hecho, tenemos algunas viviendas que están de alguna manera estandarizadas, pero que se trabajan para proyectos. O sea, tenemos como de alguna manera dos líneas de proyectos. Algunas cuando los terrenos no presentan mayores complejidades y trabajamos sobre la base de algunas tipologías de edificios que hemos entendido que cumplen con el programa, ¿cachai? Como ujú, desde los casos más desfavorables, en general de edificaciones de 4 y 5 pisos, los tenemos estudiados para que sean una buena resultante de vivienda, que sea un edificio que sea armónico desde la arquitectura, y que en el fondo podamos ocuparlo para proyectos, por ejemplo, en extensión o cuando necesitamos avanzar de una manera más rápida, pero tenemos igual una línea de trabajo, por el contrario, de casos y de proyectos que los desarrollamos uno a uno, pero mm, cuando el terreno tiene complejidades más específicas, ya sea topográficas, de dificultades en la geometría, mm, ¿cachai? Cuando tienes como normativas más restrictivas, nosotros ahora no estamos viendo enfrentados, por ejemplo, a la situación también de considerar densificación, pero en altura con ascensores, que hemos estado evaluando, que hay ya, otros que ya se han metido, pero nosotros no habíamos entrado a eso para vivienda social, ahora ya estamos evaluando quizás para poder con ello lograr factibilizar suelo, mm, ¿cachai? Por la vía del incremento de la densidad. Entonces estamos estudiando ese tipo de procesos, pero la estandarización la creemos necesaria, así como también el mirar rápidamente también hacia procesos, no solo de estandarización, sino de industrialización. ya, Entonces, mm, creemos que para allá tiene que ir también el desarrollo en el fondo. mm. Pero desde el lado normativo, digamos, ¿qué se requiere para eso? Porque se requiere, como me imagino, si vas a industrializar, como cierta certeza como normativa en términos que se mantenga como cierta estabilidad en ese sentido. O sea, la estandarización, la estamos tratando de incorporar ahora en los procesos que Mm, tenemos, como en términos de las materialidades ya definidas, todo claro, pero la industrialización es una búsqueda que va como en paralelo y es un poco más extensa y que tiene que ver con buscar, claro, líneas como para favorecer una cadena productiva después, pero es como para dónde creemos que hay que mirar y para dónde creemos que el Estado también va a mirar, dado mm, los déficits, ¿cachai? En algún momento, y que de hecho están haciendo llamados, estoy cachado de vivienda industrializada, han salido mm, y hay gente que está trabajando en madera, en los containers, los mismos de Tecnofast, no sé, las madereras que también tienen sus desarrolladoras. Bueno, está Baumax, ponte tú, que también le interesaría al ministerio que ese tipo de modelo como de líneas industrializadas mm, se incorporaran. Nosotros creemos que hay una búsqueda ahí que hay que desarrollar, pero previo a ello, claro, está la estandarización primero de los productos en cuanto a soluciones constructivas y después ya cuanto a tipologías de vivienda. mm, ¿Cachai? Y en ello, por ejemplo, nosotros estamos hace un rato ya que sacamos del escenario como constructora el trabajar con albañilería, por ejemplo. Entonces hemos estado solo con hormigón armado ya, en casa y todo porque por la falta de mano de obra especializada. mm, Subido a eso, estamos trabajando en general con los subsidios de PEDA, entonces un muy buen producto, pero claro, hay que buscar y estandarizar soluciones donde nos mm, vemos enfrentados, por ejemplo, a estos problemas
de que las regiones, por más que tú trates de estandarizar, te hacen interpretaciones y te hacen Ya, variar claro. el producto. Entonces, lo hemos buscado, pero es una lucha constante y no es tan simple. Y Ya. no es tan simple, Mm. porque está ahí sujeto a constante cambio. Claro, sí, sí. Sí, muy distintas interpretaciones, como dices tú. Claro, claro. Mm. Oye, Bueno, esto, una pregunta que hemos ido haciendo a las personas que hemos entrevistado y que en esos casos, cuando lo hemos hecho presenciales, es la pregunta que grabamos en video. ajá. Pero aquí todo ha estado grabado en video todo el rato. Ujú. Eh, em, bueno, también como y recogiendo un poco lo que ya hemos conversado, sobre todo el otro día, ¿qué evaluación en base a tu experiencia podrías hacer un poco de cómo ha evolucionado la calidad de la vivienda social desde que tú estás como involucrado en esto hasta ahora? Y también como qué evaluación haces o qué eh, perspectivas de estándares que todavía se podrían mejorar en la vivienda social crees tú que se podrían implementar en el futuro próximo, digamos. Eh, eso. Eh, Respecto a al estándar actual de la vivienda, por lo menos de mi participación desde el Fondo Solidario de Vivienda, cuando cambió de nombre después en términos de los decretos, cuando estaba el 174 Mm, que se implementó y después ahora el 49. Yo creo que, y de conocer además la historia de la política de la vivienda social de los años precedentes, en el fondo de lo que han sido las malas experiencias de la política habitacional, yo creo que está haciendo un muy buen producto. En términos, por ejemplo, ahora cuando lográis meter subsidios complementarios y en el fondo tecnificar un poco más la solución de la vivienda en términos del acondicionamiento térmico sobre todo, eh, si los incrementos o las mejoras normativas también que han habido asociados o sea, la normativa de vivienda específicamente. Ponte tú, hablemos de la ley también de telecomunicaciones, mm, en el fondo que permite incorporar también, en este caso, la libre elección de los prestadores, ¿no es cierto?, para el tema del cable, que las viviendas tienen ya incorporadas las cajas PAU y que vienen con canalizaciones, que te evitáis el que después estas tengan antenas, la mejora mm, de la envolvente térmica. O sea, el, yo creo que hay un muy buen producto. En términos de superficie, tal vez siempre se podría mejorar. Yo creo que hay un aspecto de que adolece la norma, y que es un punto que creemos que es una deuda, la verdad, desde la parte como de la generación de la política pública, es el que en términos del análisis de los recursos asociados a vivienda, nunca se mete, o sea, siempre la variable de la densidad y de la condición de densificación asociado a los metros cuadrados de terreno, al pago de terreno en función al número de viviendas. Eso yo te diría que se va reestudiando por parte del ministerio, que va más o menos, que va muy en línea de cómo está también el mercado del suelo, ¿no es mm, cierto? Que la política tiene que ir reflejando para poder ir habilitando y permitiendo acceder a suelo para edificar en buenas localizaciones. Yo creo que hacia allá se enfoca la gestión de los recursos, pero no se hace análisis y es muy deficiente, la verdad, en cómo se aborda desde la parte de financiamiento, sobre todo pensando en que la política apunta a la densificación y a la construcción de copropiedades mm, en el trabajo de los espacios comunes. Porque el subsidio, por ejemplo, siempre, y cuando tú lees el decreto en términos como de cómo financia y el espíritu de cómo, hacia dónde está enfocado las UEFs que destina para habilitación de espacios comunes, da a entender como que nunca ha tenido en consideración si un terreno es más grande o más pequeño. O sea, la mm, variable del terreno en función al número de viviendas no tiene una directa proporción. Y, por ejemplo, cuando tú tienes un condominio eh, donde tienes un terreno muy extenso y que lograste pagarlo para un número un poco, en el fondo, no reventando la densidad, y tienes patios más extensos, como el subsidio eso funciona a un número de familias, ujú, a mayor superficie de terreno, a veces cuentas con recursos que son deficientes para dar los estándares parejos de tratamiento de los espacios comunes, mm, y no hay ningún mecanismo, y esto lo hemos conversado con los serbios, por ejemplo, que permita que tú trabajes a mismo número de viviendas, pero en superficies de terrenos distintos, que tenga eso en consideración de tal manera ya, que tú puedas tener un estándar parejo de tratamiento de espacios comunes. ujú, Y finalmente,
en los barrios donde uno se inserta, que tiene que ver, que son carentes muchas veces también de equipamientos y espacio público, donde tú tenés que, y uno trata de resolverlo todo, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que te dice el programa de la línea oficial hacia el interior, sobre todo en el caso de copropiedad, enfocado en densificación, ¿no es cierto? Mm, Eh, Esos recursos muchas veces son insuficientes y uno debería tender a mejorar la verdad del financiamiento de tal manera de que los estándares de los espacios comunes, los de los juegos para las familias, ¿cachai? De los equipamientos, de los sistemas de riego, el avanzar en tecnologías, por ejemplo, de riego eficiente, del uso de aguas grises, de tecnologías como, o sea, yo creo que hay una parte como que tiene que ver con mm, el tecnificar y el incorporar un poco más y que va de la mano de cambios en la política, derechamente, y mm, como de hacer un poquito más de estudio que va directamente relacionado con financiamiento y cómo ir mejorando en esos puntos débiles, pero en lo que refiere a la parte edificada, a la unidad de mm, vivienda, claro, uno ya puede discutir si los 55, 57 o 60 metros son poco, tal vez si fueran 65, evidentemente serían mejor, mm, pero respecto a lo que había y en el fondo y viendo el producto que uno entrega, la verdad es que es bastante bueno. mm, ¿Hacia dónde como mejora? Entonces, por lo tanto, para el futuro, o para dónde debería orientarse, yo creo que por lo menos en esa línea, ojalá que se hagan estudios y además que los antecedentes están y tú podrías, si se hace un poquito de trabajo y sobre todo cuando ya entiendes un poco cómo las variables que inciden en desarrollo de los proyectos de vivienda y cómo repercute el financiamiento en la entrega, entonces yo mejoraría todo lo que tenga que ver con tratamiento de espacios comunes. Y lo otro es que la normativa no considera un tema dentro de sus variables también como desde la parte social, en el fondo cómo se conjuga la parte técnica y financiamiento con la parte social. No hay ningún, por ejemplo, subsidio que apunte a la tercera edad. No, siempre se piensa en la vivienda como algo, si bien existe la movilidad, ¿no es cierto? Y la posibilidad de la venta después de 5 años con las restricciones, qué sé yo, pero siempre la movilidad o el hecho de que la gente esté envejeciendo, ¿no es cierto? Y que cambie su condición. Y cuando trabajamos en viviendas de mediana altura, si el ascensor, por ejemplo, la normativa tal vez en el futuro debería prever, en el fondo, la aparición de ascensores. Ha sido un tema que no está abordado desde la norma el cómo se va a cubrir y el cómo cautelar procesos, por ejemplo, para las mantenciones de ascensores, subsidios para habilitar ascensores. Y lo otro que sería súper interesante, por ejemplo, que la normativa exigiera, como yo he conocido en experiencias en otros lados también, que a veces se dejan, por ejemplo, en edificios de 5 o 6 pisos, que si bien tú no dejaras instalado el ascensor, por ejemplo, que dejaras que viniera por normativa exigido, que ujú, quedara un espacio como para después, tal vez al futuro, admitir la instalación de un ascensor, mm, por ejemplo si la gente contara con recursos, pero porque la verdad es que si uno lo considera desde el día uno, por último, el espacio, ¿no es cierto?, físico, de tal manera, aunque quedara sin la instalación, que quedara, pero a modo de un shaft ciego, no sé, pero que tuviese la posibilidad en la obra gruesa de incorporarlo de tal manera de que después el edificio pudiera cambiar, en la medida que la gente también cambia su condición social, que mejoren y que los temas en términos de tecnología sean más accesibles, o una comunidad organizada, no sé, que apareciera un subsidio en el futuro para poder implementar eso en los condominios. Tú podrías ser que las viviendas de 5 pisos, si tuvieran el espacio, mm, que después admita que tú le instales una cuando exista un financiamiento asociado, pero de tal manera no sé, pues subir 5 pisos a pie igual es harto. sí, Hay para una persona con bolsa, para una persona que después pasa a tercera edad, mm, cuando una persona cambia de estado y tiene algún tipo de discapacidad. O sea, como que toda esa parte como de la movilidad y de lo dinámico que tiene la variable social, sería ideal que la política lo recogiera como pensando ya en la vida útil del claro, proyecto y a futuro. Pero eso, mm, claro, eso es como algo bien de proyecto porque involucra recursos, ¿cachai? Todo eso mm, involucra y tener un entendimiento ahí de que eso requiere, o sea, te afecta el desarrollo de un proyecto y deberían pensarse, pero tiene que pensarse desde el día uno para que después, 20 años después, cuando tengáis a la gente ya eh, con problemas de desplazamiento, no sé, adultos mayores, que creo que sobre todo la parte mm, de cuando la gente envejece, que eso diría que es lo que la política a veces aborda más bien la parte infantil, más que la parte, la verdad, de la vejez, mm, en- por lo claro, menos asociado a lo de vivienda. mm. Eso yo te digo así como, no sé, dos cosas que a veces uno la hemos conversado y que se me vienen a la mente de primero ante tu pregunta. Sí, oye, a propósito de la calidad también, y desde la perspectiva un poco también de como de los residentes, digamos,
¿Qué como retroalimentación reciben ustedes a partir de, por ejemplo, en el proyecto de Alto Tobalaba, de las mismas personas que están viviendo ahí ahora? ¿Y cómo se puede comparar quizás con otros proyectos que tal vez no han tenido como el mismo éxito? No sé, ¿qué factores Nosotros, crees tú que inciden más en esas percepciones de las personas? es que nosotros hemos vivido, la verdad, también dentro de este proceso como de ver el cambio de la política Mm, pública. O sea, nosotros construimos departamentos bajo la misma superficie hace 13 14 años, pero en albañilería, sin balcón, con ventanas con vidrio simple, con cumplimiento de norma térmica solo a partir del Mm. ladrillo, por ejemplo. ¿Me cachai? Y donde el vidrio simple, hemos tenido, por ejemplo, eso que te decía, no sé, baños con extracción forzada. En general, experiencias que después hemos visto que han tenido problemas y que ante ello nosotros hemos ido a lo largo de los años también mejorando y poniéndonos como condiciones y pies forzados que sabemos que después apuntan a una mejor habitabilidad. Entonces, tenemos algunos barrios donde hemos podido, de hecho, construir viviendas bajo la actual política y compararla en proyectos adyacentes con proyectos de años, no sé, de 8 o 10 años de diferencia. Y la verdad es que o sea, la distancia, las mismas familias que residen o con las cuales mantenemos contactos nos han, no, pues es demasiado bien recibido el producto que tienen ahora mm, porque es un muy buen producto. O sea, mm, o sea, la envolvente térmica es mejor que la de un departamentos para la venta ya, de gran parte del parque habitacional que tiene mm, la región, por ejemplo. ¿Cachai? Porque te quedan con una ventana que realmente es muy buena, con muy buenas puertas, con un control de... Entonces, el- nosotros, por ejemplo, el balcón también lo volvimos un pie forzado y lo vemos como una necesidad también de la familia. Entonces, todas las viviendas vienen con balcón, vienen con mm, ventanales, vienen con... Creo que, o sea, y en general tenemos muy buena recepción y por eso, por suerte, tenemos también eh, bastante trabajo porque tenemos muy buenas referencias de otros mm, comités que ven la experiencia, ¿no mm. es cierto? Y han podido visitar también lo construido.